Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga, que en cada uno de sus hogares seguimos transmitiendo en vivo. Este es domingo, ¿qué? 15 de mayo. 16 de mayo, domingo 16 de mayo. Ayer se me olvidó felicitar a los profesores, ayer comenzó la vacuna de los maestros prácticamente. Y pues felicidades a todos los maestros, principalmente a aquellos maestros que enseñan la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante, y es con relación a lo que está sucediendo en Israel. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cuando suceden cosas en Israel nos debemos nosotros de poner esa vista, esa mirada hacia esta nación? En primer lugar, bíblicamente hablando, el Señor nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha mandado, es un mandamiento de Él, que oremos, que bendigamos al pueblo de Israel. Y esto sigue vigente constantemente, hermanos. Como cristianos nosotros debemos de estar clamándole al Señor, orándole al Señor para que tenga misericordia del pueblo de Israel. Y precisamente el tema de ahora se llama así: el pueblo escogido de Dios. Así se llama el tema de esta mañana, de esta tarde, ¿verdad? Así es que les voy a suplicar que pongan mucha atención. Esto, hermanos, no es necesario que tú pues te metas mucho a historia. Voy a dar una pequeña reseña, pero va a ser algo muy breve, porque quizás muchos tienen algunas dudas que por qué hay tanto problema en Jerusalén, tanta polémica que ha existido durante muchos años, históricamente hablando. Siempre ha habido problemas en este lugar, ¿no? En Israel, en Jerusalén principalmente, porque se están rigiendo ahí tres poderes religiosos, ¿no? El islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Pero el cristianismo está representado por un grupo ortodoxo, pues no se puede decir de que son católicos totalmente, sino que es una mezcla de todo eso, pero no tiene nada que ver con el cristianismo que nosotros estamos fungiendo, con el cristianismo que nosotros estamos practicando. ¿Por qué? Porque nos estamos basando como cristianos en la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra guía, nuestra metodología, nuestro manual de conducta? Es la palabra de Dios. Amén. Y sobre ello nos vamos a someter, vamos a obedecer y nos vamos a basar principalmente en nuestro manual, ¿verdad?, de conducta cristiana, que es la palabra de Dios. Y vamos a ver una pequeña reseña histórica del tema de ahora. Y dice así: el 14 de mayo de 1948, Israel logró constituirse como un estado legítimo en el territorio que antes era del mandato británico de Palestina. Un día después comenzó la Nakba, o catástrofe. Miren, es increíble, es algo asombroso que una nación en un día se constituyó, y esto lo podemos tomar como un milagro en realidad. ¿Cómo te explicas tú que un país va a nacer en un día, en 24 horas? Se constituyó Israel ya como una nación. Y estamos platicando de ello porque hace poco, pues el 14 de mayo recién pasado, por eso les decía qué fecha tenemos hoy, estamos a 16 de mayo. Hace 2 días Israel cumple prácticamente 73 años, ¿verdad?, de haberse constituido como una nación. 73 años. Y esto, hermanos, es asombroso ver cómo se están dando todas las situaciones allá. La historia moderna o los acontecimientos, se puede decir actuales, podemos ver esto como una invasión de parte del pueblo de Israel hacia este sitio.
Pero si leemos la noticia y hay que concretizar y hay que ver todo cómo ha estado desde la antigüedad para poder nosotros tomar una posición ante esto. No nos vayamos por noticias falsas, no nos vayamos por lo que dicen otros países, sino que vayámonos a lo que dice la palabra del Señor principalmente y agarrar todo el contexto para nosotros sacar un análisis de esta situación. Continuamos. Entonces, esto que se llama NAFTA o catástrofe fue el destierro precisamente de más de 700,000 palestinos de sus tierras. Fueron sacados de este lugar, pero ¿por qué motivo? Porque dice, el mundo se sentía en deuda con el pueblo judío. Recién dice que había terminado la Segunda Guerra Mundial. No solo se reveló que el holocausto había sido consignado a la muerte de 6 millones de judíos en campos de concentración nazis, sino que aquellos que habían sobrevivido no tenían una patria donde volver, en calidad, dice, de refugiados. Cientos de judíos se embarcaron en naves para cruzar el Mediterráneo y probar suerte en el Medio Oriente, en las tierras que Moisés, vean qué importante, aquí vamos a hacer énfasis, que Moisés les había entregado en el Éxodo bíblico. Y esta es una noticia, ¿verdad?, secular. Dice, sin embargo, en ninguno de los puertos donde atracaban les permitían la entrada. Uno de esos barcos, rebautizado Exodus 1947, fue repelido por los ingleses desde el puerto de Haifa y devuelto a las costas francesas en Toulon. Ninguno de los ocupantes quiso, dice, obedecer la orden de desembarcar. Peor aún, se declararon en huelga de hambre por 3 semanas. En consecuencia, la prensa internacional acusaba a Londres de una crisis humanitaria. Finalmente, los ocupantes del barco fueron llevados, imagínate, a Alemania, y los medios del mundo titulaban de vuelta al Reich. La indignación era, dice, generalizada, al punto que la comunidad internacional llevó el caso a la recién constituida Naciones Unidas. Esto anteriormente, recordémonos que se llamaba la Liga de Naciones, y en 1948 se izó la bandera del Estado de Israel en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. En 1917, esto prácticamente recién de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido le había prometido al pueblo judío con la Declaración Balfour un Estado legítimo en el territorio de Palestina. Para la comunidad árabe, la constitución del Estado de Israel no era otra cosa que una intromisión. 4 países de la región, Egipto, Siria, Transjordania e Irak, lanzaron una ofensiva contra los recién instalados israelíes en un territorio de cerca de 20,000 kilómetros cuadrados. El apoyo estadounidense fue fundamental para las tropas israelíes pudieran, dice, contener la avanzada de la Liga Árabe. Un año después, en 1949, se firmó un cese al fuego. Luego vinieron otras guerras, la Guerra del Suez en el 1953, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra del Ramadán o de Yom Kippur en el 73 y la Guerra del Líbano de 1982. En todos estos embates, Israel demostró suficiencia militar y ambición de terreno. Solo en 1967, con una serie de bombardeos aéreos durante 6 días, Israel invadió y se anexionó la Franja de Gaza. Es donde ahorita precisamente está ocurriendo el problema que estamos viendo en las noticias, en esa Franja de Gaza, que es parte de Cisjordania también, Jerusalén del Este, la península del Sinaí y algo muy importante aquí, que son los Altos del Golán en Siria. Estos Altos del Golán es un lugar estratégico que Israel lo toma en 1967
y es un lugar totalmente estratégico, y esto no es una casualidad. Precisamente es lo que el Señor está haciendo para instituir y para que prevalezca Israel en este sitio. Si ellos no tuvieran lugares estratégicos como los Altos de Golán, ya hubieran sido invadidos desde hace tiempo. Entonces ellos ahorita, por ejemplo, están referidos, hay una cúpula que le llaman la cúpula de hierro, y esta cúpula de hierro ellos lo que hacen es cubrir, prácticamente se está hablando de un 90% de los bombardeos que reciben de países que están contrarios a ellos, como en este caso es Hamas, ¿no? Que es prácticamente de los palestinos, ¿verdad? Y esto, hermanos, no es algo reciente. Ahora bien, a donde quiero llegar no es esto lo importante en cierta forma, sino que lo importante, ¿por qué fue escogido Israel como el pueblo de Dios? Podemos ver en un enmarco, ¿verdad? Varios países que están contrarios a Israel. Incluso hay unos que se han atrevido a maldecir a Israel, cuando Dios nos dice que nosotros debemos de bendecirlo, porque se puede ver como que esto sea algo así como un racismo, ¿no? Había una hermana que nos comentó que fue a Israel, hay varios hermanos que han conocido por allá, y nos dice de que sí, efectivamente hay lugares propiamente para puro judío. No puede llegar un gentil a este lugar. Un gentil no tiene acceso a estos lugares. Estaba viendo apenas un documental también donde hay varios palestinos, ¿verdad?, que fueron sacados, cuando nos dice aquí, cuando fue constituido como nación Israel, y ellos fueron sacados de sus tierras, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce, recuerdan que acabamos de ver, como NAFTA o catástrofe, que cerca de 700,000 palestinos fueron sacados de sus tierras. Pero esto control lo tenía precisamente Inglaterra, ¿no? Y como algo así como todo lo que había pasado sobre la Segunda Guerra Mundial, como diciéndoles, ¿saben qué? Les vamos a dar un sitio donde puedan estar ustedes, porque nadie les quería recibir. Este rechazo viene precisamente por la palabra del Señor, que cuando fue dispersado el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo, ellos no tenían una nación propia, estuvieron deambulando de un lugar a otro. Empezamos a ver que en diferentes países como Alemania, Rusia, todo este hemisferio de parte de Europa, ¿verdad?, estaban regados todos los judíos. Pero el Señor dice que al final ellos iban a volver a ser concentrados, a volver a ser reunidos. Y vean, hermanos, la palabra del Señor se está cumpliendo, se tiene que cumplir, y por ende se va a seguir cumpliendo la palabra de Dios. Entonces vamos a ver Deuteronomio 7:6 para ir entrando ya en el tema e irle entendiendo. Quiero decirte algo, hermanos. La historia, o sea, la noticia que acabamos de leer podría verse como algo que Israel hizo indebidamente, pero nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios, ¿verdad?, a la época antigua, que le dio Dios a este pueblo y por qué lo escogió. Vamos a ir por partes. Entonces vemos nosotros acá en Deuteronomio 7:6, que nos dice la palabra del Señor. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están, que dice, sobre la tierra. Esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Eres un pueblo especial, eres un pueblo escogido, eres un pueblo santo. Santo, recordémonos que significa apartado. Tú no vas a estar haciendo lo que los demás están haciendo. Aquí estamos hablando de que había otros pueblos que estaban haciendo lo malo ante el Señor, pero viene el Señor y hace un pacto primeramente, ¿verdad? Recordémonos que le hace un llamado a Abraham, que es el padre de la fe.
así lo conocemos como el padre de la fe, porque él, sin ver, ¿verdad?, empezó a obedecer al Señor. Y es algo extraordinario ver cómo Abraham caminó con el Señor, de tal manera que el Señor le llamó amigo a Abraham, un gran hombre, ¿verdad?, Abraham, y precisamente se le llama de los patriarcas, de los primeros, ¿no?, que comenzaron, ¿verdad?, con este llamamiento del Señor. Continuamos en el versículo 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Vean qué interesante, el Señor está dando también oportunidad acá. Dice: no porque ustedes sean más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto es algo extraordinario que el Señor hace, y esto es prácticamente la misericordia de Dios. Era el más insignificante de todos los pueblos. Quiere decir, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés mandó a los espías a que exploraran las tierras que el Señor había prometido? ¿Qué decían que había ahí? ¿Qué dijo Caleb? Dice nosotros, bueno, Caleb iba con otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero los otros espías que dijeron: hombre, ahí gigante, nosotros nos vemos como ¿qué? Como langostas, ¿no? Como algo muy pequeño, comparándolo a aquellos grandes hombres que estaban en ese sitio. Entonces podemos ver que eran pueblos aguerridos, ¿no? Como se acuerdan los sirios, por ejemplo. Este tipo de pueblos eran pueblos que ya tenían mucha práctica en la guerra, mucha práctica en conquistar otros pueblos, y a eso se dedicaban, precisamente a saquear otras naciones, a enriquecerse, a despojar otras naciones, y eran totalmente sanguinarios. Entonces dice: no, yo no quiero un pueblo así, dice el Señor. Yo quiero un pueblo que esté sumiso a mí, que dependa de mí, un pueblo que esté confiando en mí. Y por eso el Señor le agrada esto, porque ¿qué símbolo tenemos, por ejemplo, nosotros como iglesia? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Nos llamamos rebaño, nos llamamos ovejas, ¿verdad? Y una oveja necesita estar siendo constantemente, ¿qué? Necesita estar teniendo cuidados, ¿verdad? Estar totalmente regenerándose la oveja. Si la oveja no tiene un cuidado adecuado, ¿qué le va a pasar? Pues se va a morir, ¿verdad? Va a desfallecer esta oveja. Pero si la oveja la está cuidando el pastor, ¿qué va a pasar con esta oveja? Va a estar regenerándose, va a estar en un aspecto de cuidado, ¿verdad? Y la oveja va a estar siguiendo al pastor. ¿Por qué? Porque la está cuidando, le está dando cuidado. La está, que dice, ¿cómo dice? Apacentando. Apacentando. Apacentando, dice. Apacentar quiere decir está dando cuidado a la oveja. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Bueno, continuamos. Hay una parte acá que también se parece mucho lo que estamos leyendo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde venía nuestro Señor Jesucristo, verdad? Y vemos en Juan 1:46, San Juan 1:43, perdón. Juan 1:43, gloria a Cristo, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. En el siguiente versículo. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, dice, el hijo de José de Nazaret. Y vean lo que continúa. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Qué quiere decir acá? Que Nazaret era un
lugar muy insignificante en ese entonces, pero el Señor escogió este sitio insignificante para hacerlo grande. Y a veces nosotros no le damos valor a lo insignificante. Siempre nos queremos ir hacia lo grande. Esa es la lógica humana, la lógica que nosotros buscamos, pero Dios no piensa como nosotros. Dios no es como nosotros. Él tiene otra forma de ver las cosas. Él tiene otra forma de planificar las cosas. Lo insignificante, lo pequeño, Él lo hace ¿qué? Grande. Él lo levanta. Y eso es lo que hemos podido ver nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. ¿Qué hemos sido nosotros, por ejemplo? Muchas veces la gente cree, muchas veces sí se da esto, pero por lo general los predicadores o los pastores no venimos de lugares o de una cuna de santidad, ¿verdad? De que mi abuelo, mi bisabuelo, todos ellos fueron pastores, ¿no? Y mi padre, mi madre fueron pastores. No, muchas veces no ocurre esto. Muchas veces venimos, hermanos, de un mundo totalmente ajeno al cristianismo. Pero viene el Señor y nos empieza a hacer este llamado y empieza a regenerar nuestras vidas. Empieza aquellos defectos que teníamos antes, los empieza a cambiar. En el caso mío, por ejemplo, desde la niñez yo tuve mucho problema para hablar, confundía las palabras, tartamudeaba mucho y hasta la fecha todavía me cuesta un poco, pero el Señor ha hecho en mí este cambio, ¿verdad? Yo decía, yo nunca voy a poder predicar, nunca voy a poder llevar la palabra del Señor, y así el Señor ha levantado a mucha gente. Y mucha gente te puede decir, o muchos pastores, o muchos predicadores, muchos líderes, mucha gente que le sirve al Señor, te pueden decir de dónde vienen, ¿verdad? De dónde los ha tomado el Señor. Como Nick, por ejemplo, ¿verdad? Que le faltan sus 4 extremidades prácticamente, sus piernas y sus brazos. Y así le está sirviendo al Señor. Y mucha gente que está completa, ¿verdad? Que tiene un cuerpo muy bueno, ¿verdad? En su metabolismo no tiene ningún problema, hay mucha perfección en su cuerpo, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de hacer las cosas, y no le sirven así al Señor. Entonces el Señor algún día va a tomar cuenta de todo esto. Todos vamos a entregar cuentas ante Dios y vamos a entregar cuenta de lo que Dios nos ha dado y que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Esta es la parábola de los talentos. ¿Qué es lo que Dios te da y qué has hecho con ello? Gloria a Dios, gloria a Cristo. Entonces, hermano, volviendo al tema, el Señor de lo insignificante hace algo grande. Y esto es lo que empezó a ver en el pueblo que Él escogió, en el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 3:1, Éxodo 3:1, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice que Moisés, dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas, dice, a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Luego continúa. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego, y la zarza dice que no se consumía. Continuamos. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Vean cómo se identifica el Señor con los patriarcas: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés dice que cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego continuamos, dijo: luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus pues he conocido sus angustias. Y vean lo que continúa, es muy importante: y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye, dice, leche y miel. Aquí ya estaba dando una promesa al Señor, a dónde los iba a llevar. Gloria al Señor. Que fluye leche y miel a los lugares del cananeo. ¿Qué está pasando acá? ¿Ya estaba habitado este lugar o no? No era un lugar como nosotros nos podemos imaginar, que Dios les estaba dando al pueblo escogido de Él, y podemos imaginarnos por qué el Señor no les dio un lugar que no estaba habitado, un lugar bien bonito, ¿no? Con pastizales bien bonito. Imagínate lo más bello, algún valle hermoso que tú hayas visto, ¿verdad? ¿Y por qué no le dio Dios esto a un pueblo, al pueblo escogido de Él? Para que exterminaran el pecado de esos pueblos. Miren, algo que hace el Señor en nuestra vida al cambiarla es una lucha que llevamos, es una lucha de regeneración, es una lucha de cambio en nuestra vida. Por eso no es correcto que alguien que ande evangelizando te diga: cuando tú vengas a Cristo todo va a cambiar, todo va a ser color de rosas, ¿verdad? Y tus pecados van a ser perdonados. Esto es correcto, esto es cierto, pero tus problemas van a desaparecer por completo. Esto es una mentira realmente, porque los problemas no se quitan. Como cristianos seguimos teniendo problemas, ¿sí o no? Como cristianos podemos contagiarnos de la pandemia, ¿sí o no? También. Como cristianos nos enfermamos también. Y como cristianos padecemos también. La diferencia es que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. La diferencia es que empezamos a formar parte del rebaño del Señor. Así en el Antiguo Testamento igual, el pueblo de Israel estaba siendo parte del rebaño de Dios, ¿verdad? Pero viene el Señor y le dice: mira, te voy a mandar a una tierra, ¿verdad?, donde fluye leche y miel. Pero vean lo que dice acá: en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Habían varios pueblos acá. ¿De quién descendían estos pueblos? Si nosotros vemos que estos pueblos precisamente descendían de Can. Recordemos, hermanos, que después del diluvio, ¿verdad?, la familia de Noé se empezó a multiplicar, pero hubo una maldición sobre los acontecimientos que hubieron con Can, y precisamente todos estos pueblos descendían de Can. Entonces el pueblo escogido por el Señor descendía de ¿quién? De Canaán. Los enemigos eran de Canaán. No, si estamos hablando de Noé. De Sem. Sem, ¿verdad? Por eso se le llama de otra manera a los judíos, se le llama ¿qué? Semitas, ¿verdad? El semitismo, dice, precisamente por las raíces que hay. Entonces aquí podemos entender nosotros que judío es una palabra que adquieren precisamente después de que ellos fueron ¿qué? Cautivos, ¿verdad? Que fueron llevados por Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando las 12 tribus de Israel se dividieron, y cuando se dividieron quedó Judá precisamente
aparte de las demás tribus. Unas se fueron al norte y otra quedó en el sur. Entonces por eso podemos entender que como queda Judá, y Judá empieza a caminar con el Señor, se le llama judíos por el nombre de Judá. Y hoy día todos reciben el nombre de judíos, pero realmente es semitismo el que le deberíamos de decir, porque descienden de Sem. Todos descienden de Sem, y estas 12 tribus van a ser reunidas de nuevo en este lugar. Así dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, antiguamente hablando, esto lo conocen los rabinos en Israel, esto lo conocen los ortodoxos en Israel, y es lo que no entienden muchas naciones, ¿verdad? Como no creen en la palabra del Señor, no toman en cuenta la palabra del Señor, ellos están viendo nada más lo que está ocurriendo apenas. Y alguien que esté estudiando, ¿verdad? Alguien que le diga una noticia, va a ver como mal lo que está haciendo el pueblo de Israel. Hace un tiempo platicábamos con una persona y nos decía cosas muy graves, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel, y empezó a hablar muchas cosas muy malas, contrarias a Israel. Y esto no debería de ser así. Yo le terminé respondiendo esto. ¿Y qué no recuerda usted lo que padeció también el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo padecieron? ¿Cómo fueron estando en los campos de concentración? Todo lo que ellos padecieron. Entonces esto como que se les olvida también a la gente, y está viendo nada más lo que está ocurriendo actualmente. Pero nosotros podemos ver que no tiene nada del otro pueblo, pues palestinos. Ellos tienen otra forma de adoración de otros dioses o de otro tipo de creencias. Sin embargo, yo te quiero decir algo: el Señor ha venido a dar la vida por toda la humanidad, no solamente por unos cuantos. Todo aquel que en Él crea, dice, nos da la oportunidad de redención creyendo en nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces nos da oportunidad a todos por igual. Sin embargo, no todos tomamos en cuenta esta situación. Ahora, el pueblo de Israel no es que crea que Jesús es el Mesías, ahí es donde está el problema ahorita en ellos. Pero si hay un trato con ellos todavía se tiene que cumplir una profecía con ellos al final de los tiempos. La última semana profética que está por llegar, no sabemos exactamente la fecha ni la hora, pero podemos ver los tiempos que se acercan ya para que se dé esta última semana profética. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, pues antes nos vamos, ¿verdad?, en el arrebatamiento. Vamos a ver una parte muy interesante, y aquí podemos ver entonces, antes de pasar a la otra cita, podemos ver entonces que el Señor no le dio un lugar, ¿verdad?, ya que estaba bien bonito, ¿no?, sino que ellos tomaron este lugar, ¿verdad?, lo conquistaron este lugar, este sitio precisamente. ¿Y qué es lo que se trata con nuestra vida misma? Cuando venimos a Cristo, ¿qué debemos de conquistar? También nuestra propia vida. La justicia, hermanos, no puede venir en sí misma del hombre. El Señor le dio oportunidad al hombre en el Antiguo Testamento, bajo la ley, de probarse a sí mismo, de decirte, tú te puedes justificar tú solo. Tú puedes tener la oportunidad de justificarte a ti mismo, y por ti mismo salir del problema donde te metiste. Y el hombre no lo pudo hacer, ¿verdad? Y con esto el Señor demostró su perfección, su santidad y también su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Él, ¿verdad? Y esta justicia es la que nosotros recibimos, porque por nuestras propias justicias dice que son como trapos de inmundicia ante Dios. Pero cuando viene la justicia de nuestro Señor Jesucristo a cubrirnos, entonces el Señor ya no está viendo tu propia justicia, sino que quien te justifica es la sangre de Cristo. Y esta es la diferencia cuando venimos al pueblo del Señor, cuando venimos al rebaño del Señor, cuando venimos a ser parte de la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice la palabra de Dios que de los dos pueblos hizo uno solo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de estar clamando y pidiendo por el pueblo de Israel? Precisamente para que el judío se convierta a Cristo. Precisamente para que haya misericordia, siga habiendo misericordia del Señor hacia este pueblo. Al final va a haber misericordia de Él, porque dice que los ojos de ellos, el velo que tienen ahora, que no están reconociendo al Señor Jesús como el Mesías, van a ser abiertos sus ojos y entonces van a reconocer a Jesús como el Mesías, cosa que no hicieron anteriormente. Solamente, bueno, aquí estamos hablando de las instituciones judías, porque todos los apóstoles también eran judíos. Recordémonos de Pedro, de Juan, ¿verdad?, de Jacobo, todos ellos eran judíos también. Entonces la palabra del Señor también ha sido cubierta, ¿verdad?, cuidada por el pueblo judío. Y esto es importante también saberlo. Es importante estar agradecidos con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos han cuidado la palabra del Señor. Algo que son muy celosos ellos es de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por ejemplo, ellos le guardan mucha devoción, ¿verdad?, al Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Ahora, ¿dónde es que entablamos nosotros? Dice aquí el pueblo escogido de Dios. Entonces nosotros, recordémonos de que cuando se le dio la profecía a Daniel, parte de esta profecía, ya vimos este tema, no quiero profundizar mucho, pero parte de esta profecía ya fue cumplida desde cuando fue restaurado el segundo templo, ¿verdad? El primer templo que hizo Salomón fue cuando fue cautivo del pueblo de Israel. Este templo fue destruido. Entonces ya en la época de Esdras y de Nehemías fue reconstruido este templo, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta desde cuando fue reconstruido el templo que hizo Salomón, pues se conoce como el segundo templo, hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen precisamente los 483 años, ¿verdad?, de los 490 años que están estipulados para el pueblo de Israel. De 483 a 490, ¿cuántos años faltarían? 7 años. Estos 7 años son los que se van a cumplir, no se han cumplido, pero solamente este es un trato con el pueblo de Israel precisamente. ¿Y dónde entramos nosotros? Precisamente desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha hay un tiempo indefinido. Un tiempo es donde entramos nosotros, que somos los gentiles. Y esto precisamente, miren hermanos, ¿cuántos apóstoles hay? Los apóstoles del Cordero. Estos apóstoles los conocemos como apóstoles del Cordero, porque caminaron, tenían que tener una condición primordial, es haber caminado con el Señor para ser un apóstol del Cordero. Cuando fue llamado Pablo no caminó con Cristo, pero sí fue llamado por el Señor, que se le apareció. Ahora, Pablo precisamente es un apóstol, pero es un apóstol precisamente para el pueblo gentil. Él mismo lo reconoce y él mismo lo dice. Vean lo que dice en Romanos 11, 13 en adelante. Vamos a leer del 13 al 17. Romanos 11, 13. Vean, dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Este ministerio se lo dio precisamente nuestro Señor Jesucristo a Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a cegos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Miren hermanos, en aquel entonces había una situación pero muy difícil. Nosotros podemos decir
Es que Pablo tenía la ayuda del Espíritu Santo. Es que Pablo, ¿verdad? Podemos justificar mil cosas cuando se trata de servir al Señor. Pero si nosotros vemos a profundidad lo que ocurría con la vida de Pablo, quedamos perplejos, quedamos admirados totalmente. Porque Pablo venía, miren, Pablo fácilmente se podía haber desligado del servicio a nuestro Señor Jesús. Porque se trataba de servirle a Cristo y se trataba de arriesgar la propia vida, no la comodidad, porque muchas veces nosotros como cristianos estamos tan sujetos a la comodidad, ¿verdad? Que ahora nos pueden decir, hermano, nos puedes echar la mano ahí en la iglesia, ¿verdad? Hay que hacer ciertas mejoras y precisamente no contamos con esta gente. ¿Por qué? Porque están cómodos en su lugar, son cristianos cómodos. Y cuando servimos al Señor se trata de entrarle con todo, hermanos. Entrarle a lo que venga, eso es lo que le agrada al Señor. Y Pablo era una persona de esa manera, fácilmente, ¿saben qué podía haber dicho? Yo ya me lo voy a servir al Señor, y la escuela que él traía, y con las instituciones que estaban en ese entonces, que querían que Pablo se aliara con ellos de nuevo, Pablo rechazaba esto. Por eso aquí está hablando de hacer salvos algunos de ellos, provocar a celos, dice, a los de mi sangre, a los de su clase, a los de su pueblo, que era el pueblo de judío, el pueblo escogido por el Señor, el pueblo de Israel. Pero entonces Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Ya no es por la ley, por aquello que estamos haciendo ustedes, ya es por fe la situación. Gracias. ¿Verdad? Entonces Pablo se estaba afrontando a los de su propio pueblo, se estaba afrontando a falsos maestros, se estaba afrontando Pablo a una enfermedad que él tenía también. Por si esto fuera poco, Pablo estaba con un problema de una enfermedad. Muchos dicen, eruditos dicen, creen que era de que no veía bien, ¿verdad? El aguijón en la carne de que habla Pablo es un problema que él tenía, que limitaba su situación. Sin embargo, Pablo vemos que era un gran soldado del Señor, ¿verdad? Un batallador. Y se afrontaba también con los problemas de las diferentes iglesias, como la iglesia de Corinto. Nosotros podemos ver, hace poco profundizamos Primera de Corintios y vemos todos los problemas que Pablo tenía acá. Había desórdenes, entre ellos mismos se peleaban, entre ellos mismos tenían tantos problemas, y esto lo llevaban a tribunales seculares, ¿verdad? Y Pablo decía, ¿cómo es posible que ustedes que van a juzgar al mundo estén llevando esto a los tribunales seculares? Esto no es de cristianos. Nosotros como cristianos debemos de arreglar las cosas aquí, en la iglesia. Así debería de ser. Pero muchas veces no es así el asunto. Entonces Pablo estaba tratando estos lugares, hermano, estos problemas que estaban llevando. Imagínate, y nosotros pues muchas veces nos acomodamos como cristianos. No queremos servirle al Señor. Nos dicen, no, hermano, hay esta actividad y como que no es con nosotros. Debemos, hermanos, de ser guerreros siempre. Debemos de ser, aferrarnos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, porque al final nosotros vamos a ser, ¿qué? Recompensados. Y esto lo tenía muy presente Pablo. Todo lo que tengo acá, todo lo que he conocido, todo lo que lo tomo como basura, comparándolo a lo que viene. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, y esto es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. Ten por basura todas las comodidades que tienes ahorita. Sí van a servirte un tiempo, el dinero te va a servir un tiempo, las comodidades te van a servir un tiempo, pero después ¿qué? Un tiempo te vas a estar bien, ¿verdad? Pero mira, algo que no va a alterar lo que tú hagas por el Señor es los tesoros que estás haciendo en el cielo, donde dice que ni Elohim,
ni lo malo, nada, ni la carcoma, ni nada de eso, nada puede afectar los tesoros que tú haces, porque a veces puede guardar tesoros acá. Un ejemplo, los billetes, no puros billetes de, ¿cuál es la denominación más grande que tenemos? De a 1000. Tú puedes guardar puros billetes de a 1000, no los metes ahí, abajo de los tabiquitos ahí en el piso, y por ahí llega una rata, ¿no? De esas tremendas, y cuando llegas tú, levantas el piso, ¿y qué pasó con los billetitos? Son un nido de ratas en ese momento. Este es un ejemplo que te estoy poniendo, y eso es lo que hace precisamente el enemigo con los bienes que tenemos cuando no le servimos al Señor. Pero todo lo que el servicio al Señor, mira, son tesoros que estamos haciendo en el cielo. Es algo espiritual, es algo que no podemos ver, como cuando el Señor perdonó los pecados del paralítico, y todos aquellos quedaron viendo, y los fariseos se quedaron viendo y dicen: ¿quién es este para perdonar pecados? No lo estaban creyendo porque no lo estaban viendo. Y así es el mundo, no cree las cosas porque no las están viendo. Necesitan estar viendo las cosas para creer. Esto ya no es fe, esto ya, porque ya estás viendo, ya estás creyendo. La fe es concebir algo sin verlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convencido de lo que no vemos. Es algo extraordinario en la vida del cristiano, y es algo que el mundo no entiende muchas veces. Tiene que ver para creer. Y esto es lo que tenemos que hacer énfasis en la gente, decirle: mira, la fe es lo que se mueve, es lo que se agrada del Señor. Algo que nosotros debemos de tener es como Abraham. Imagínate que Abraham hubiera dicho al Señor: pues enséñame, ¿verdad? ¿Dónde voy a caminar? Y me vas a ser padre de grandes naciones. Y cuando le dice: ve las estrellas del cielo, y si las puedes contar, pues así va a ser tu descendencia. Imagínate que Abraham hubiera dicho: quiero verlo en estos momentos, mi descendencia. No hubiera sido fe. Como Tomás. Como Tomás, ¿no? Me están diciendo también. Por ahí salió otra versión, ¿no? Bueno, pero también Tomás le dice al Señor, hasta que no vea, le dice a los otros discípulos que estaban con él, porque le habían dicho que el Señor había resucitado: hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Y el Señor se le presentó y llama a Tomás y le dice: mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Y entonces Tomás creyó y se admiró y dice: Dios mío, ¿verdad? Señor mío, Dios mío. Se admiró de esto. Y así muchos quieren creer de esta manera. Pues esto ya no es fe, ya no es válido ante el Señor esta situación. Lo extraordinario para el cristiano es movernos por la fe, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria al Señor. Continuamos. Entonces, para ser salvos algunos de ellos, dice acá el siguiente: por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vean lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Continuamos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Miren, aquí está comparando el apóstol Pablo un árbol, ¿no? Estamos hablando del olivo, está hablando de las ramas, está hablando de la raíz, está hablando de todo el compuesto del árbol. Entonces habla de la santidad, la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que sostiene todo esto? ¿Verdad? Es Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, recuerdan en el libro de San Juan 15, Él empieza a hablar de que Él es la vid, y que nosotros somos ¿qué? Los pámpanos, el fruto de la vid. Y precisamente quien está dándole vida a esta planta, a esta raíz, es nuestro Señor Jesús. Así Dios con el olivo precisamente. Pero ¿qué lugar ocupamos nosotros en este olivo? Vamos a ir más adelante. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú,
siendo olivo silvestre, ha sido injertado. Aquí está hablando de los gentiles. Comenzamos hablando de los gentiles. Entonces tú, siendo olivo silvestre, ¿quién? Nosotros, la iglesia, los gentiles. Dice, y tú siendo olivo silvestre, tuvieron que ser desgajadas las ramas de este árbol, el olivo, para que fuera injertado el pueblo gentil, que somos nosotros, que somos la iglesia, ¿verdad? Para sustentarnos de este mismo árbol. Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros somos participantes de esto. Por eso, hermanos, lo menor, lo mínimo que podemos hacer nosotros es estar pidiendo y clamando por el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque para que se cumpla la palabra en ellos, para que muchos judíos se estén convirtiendo en este tiempo al Señor y estén reconociendo a nuestro Señor Jesús como el Mesías, y ya no esté esperándolo como muchos lo están haciendo, que van a ser engañados, ¿verdad? Sabemos que el Mesías que ellos están esperando para nosotros sería el anticristo, porque ya estamos creyendo en el Mesías, nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Continuamos. Pues algunas. No te jactes contra las ramas, si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces nosotros estamos sustentados también por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, recordémonos de que ya en el Nuevo Testamento dice que de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo, y ahí entramos nosotros a ser participantes de ello. Sin embargo, debemos de estar nosotros sabedores de que hay un trato también especial con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el reloj bíblico. Lo que se acontezca ya repercute también en toda la humanidad. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo hace poco, los ataques que han estado sufriendo, vemos también cómo pueblos grandes como Rusia y China están creciendo en gran manera económicamente y militarmente. Al final está escrito que ellos van a venir contra el pueblo de Israel. Y las potencias que ahorita están controlando esto, que están frenando esto, están entrando en crisis ahorita, tanto militarmente como económicamente, como es Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos está entrando en una crisis política, en una crisis militar, en una crisis económica. De tanto así que ha mandado a traer tropas que tenía en otros lados, porque ya no las pueden sustentar. Económicamente, ¿qué es lo que ha venido a hacer? Por ejemplo, la pandemia precisamente ha hecho toda esta situación. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se cumpla. Y esto lo debemos de tener nosotros muy presentes, debemos de estar alertas ante esta situación. Hoy más que nunca debemos de estar más cerca de nuestro Señor Jesús. Hoy más que nunca debemos de estar más atentos a lo que está viniendo. Muchas veces, ¿sabes el problema que está ocurriendo? Que mucha gente, cuando se habla de la segunda venida corporal del Señor, siempre están diciendo, ¿ya desde cuándo están diciendo eso? Y nunca viene. No se trata de eso, sino que se trata de cómo está nuestra vida ante el Señor ahorita. De eso es lo importante. No es de estar esperando la segunda venida del Señor, aunque sí, como cristianos, al final, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis dice, sí, Señor, dice, ven pronto, porque estamos clamando por justicia, estamos clamando porque realmente venga un gobierno, ¿verdad?, a restaurar esta tierra. Ningún gobierno lo ha hecho ni lo puede hacer, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. No hay un cambio sustancial en ellos. Aquellos muchas veces que hemos visto que han peleado en revoluciones, ¿verdad?, y han dicho, no, nosotros vamos a cambiar, ¿verdad?, vamos a mejorar, vamos a traer la paz, vamos a traer la libertad, y cuando llegan al poder se olvidan de todo esto, y son quizás peores que aquellos que conquistaron anteriormente. Entonces se trata, hermanos,
de llevar una vida cristiana, ¿verdad?, como la demanda el Señor, y estar orando por todos, unos por otros, ¿verdad? Y estar orando hoy más que todo en estos tiempos que están difíciles, que son tiempos de angustia, ¿no? Son tiempos de incertidumbre, son tiempos que debemos de estar más cercanos del Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Bueno, nos vamos a poner de pie los que estamos acá, y si tú estás de acá a la distancia, yo te pido de que de una manera muy aferrada, pues ahorita, a las cosas del Señor, que lo hagamos con devoción esta oración, ¿verdad?, que vamos a hacer ahorita, tomando en cuenta lo que el Señor hace en nuestra vida, la misericordia de Él. Dios ha escogido a su iglesia también, y de dónde la ha tomado. Fíjate lo que ha hecho el Señor. Ha detenido a su pueblo, porque Dios sigue amando al pueblo de Israel, y lo ha detenido, le ha puesto un velo ahorita, por amor a ti, por amor a mí. Ahí entramos los gentiles, ahí entramos nosotros, ¿verdad? Y esto lo ha permitido el Señor para que se cumpla la palabra de que ha venido su Hijo a restaurar, ¿qué?, el mundo, no solamente unos pocos, sino que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, a Él le da la capacidad de tener vida eterna y perdón de pecados. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y eres lleno de misericordia, Padre. Señor, sabemos, Señor, que tu segunda venida está cerca, Padre. No sabemos cuándo va a ser, ni en qué año va a ser, Señor. Pero todas las señales que estamos viendo, todos los acontecimientos que están ocurriendo, nos hablan de que prontamente va a ser esto, Padre. Pero lo importante, Señor, es ver cómo anda nuestra vida ante ti. Ya no estar afanados con las cosas, Padre, que sí sabemos que son necesarias, Padre Santo, pero lo más importante es lo espiritual en nuestra vida. Debería de ser así, Señor. Permite, Padre, que nosotros lo entendamos, Señor. Que todo velo, toda venda, todo estupor, Padre, sea quitado, Señor, de cada uno de nosotros, y que sea, Señor, con tu gente, Padre, con tu pueblo, con tu iglesia, Santo Señor, en cada uno de los hogares, Padre, que hemos estado clamando por todos aquellos que se han alejado, que han decaído, que se han apartado, Señor. Señor, Padre, que ellos, Señor, vuelvan a ti. Que ellos vuelvan a ser restaurados en sus corazones, que no les sepa lo malo que estén haciendo, Padre, para que vuelvan a tu camino, Señor, a tu rebaño, Padre, y que ellos vuelvan a formar parte, Señor, de tu iglesia. Ten esta misericordia, y por tu gracia, Señor, no por lo que merezcamos, Señor, sea hecho esto, para que sean cada día más adoradores, más, Señor, exaltadores, que nos permitas acá estarte adorando y exaltándote, Padre. Te damos la gracia, Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor te guarde y te bendiga, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Cristo.